Encontré a mi madre arrodillada en el frío suelo de la cocina, su rosario firmemente agarrado a su mano, lágrimas corriendo por su rostro mientras susurraba: «Perdóname, padre, porque he pecado». Su voz temblaba, y por un momento, pensé que simplemente estaba rezando más de lo habitual. Pero cuando le pregunté qué le pasaba, miró hacia arriba con ojos que nunca había visto antes, embrujados, huecos, rotos, y dijo: «La monja, finalmente me dijo la verdad». Mi corazón se detuvo. ¿Una monja? ¿Qué verdad? Mi madre, que ahora tiene 78 años, nunca había hablado mucho de sus años en el convento, y ciertamente nunca nombró a nadie. Pero esa noche, algo dentro de ella se había roto, y lo que salió de su boca me sacudió hasta la médula. Ella me dijo que el niño que creía que había abortado a los 19 años, durante su segundo año en el convento, no había muerto en absoluto. El bebé había nacido vivo. Le habían quitado el bebé. Bendito. La miré con incredulidad mientras sostenía el rosario como un salvavidas. Me mintieron, Salobo. Todos estos años, lloré una muerte que nunca ocurrió. Mi hija está viva. Y luego susurró las palabras que desentrañarían todo lo que creía saber sobre mi propia familia. Puede que esté más cerca de lo que jamás imaginamos. La habitación se quedó en silencio, pero mi mente gritó. ¿Qué quería decir con más cerca? La hija todavía estaba viva, cerca, mirando. ¿Habíamos cruzado caminos sin saberlo? ¿Y quién era esta monja que mantuvo un secreto tan devastador todos estos años? Para entender cómo mi madre devota y temerosa de Dios terminó con un pasado enterrado como este, tenemos que volver atrás. De vuelta a una época en la que a las niñas se les enseñaba que el silencio era sagrado, la obediencia era sagrada y la verdad era demasiado peligrosa para contarla. Su nombre era Margaret Allen, y en 1967 entró en St. El convento de Cecilia en el norte del estado de Nueva York con nada más que una maleta y un secreto. Ya estaba embarazada de 2 meses. Lo que la llevó allí no fue un llamado de Dios, sino un mandato de su padre, quien creía que la vergüenza debía ser enterrada detrás de las paredes de la capilla. Lo que Margaret no sabía era que el convento tenía sus propios secretos, y su llegada ya la había marcado para algo mucho más oscuro que el arrepentimiento. Las monjas la saludaron con miradas frías y reglas más estrictas. Le dijeron que sería limpiada del pecado, que el silencio y el ayuno purificarían su alma. Pero nadie le preguntó nunca cómo se sentía, o qué quería hacer con la vida que crecía dentro de ella. Ese silencio se convirtió en el primero de muchos barros de la prisión. Pero, ¿por qué nadie cuestionaba su condición? ¿Por qué estaban tan tranquilos sobre una postulante embarazada? La respuesta llegó una semana después, cuando la llevaron a la enfermería con el pretexto de un chequeo de salud. Lo que sucedió detrás de esas puertas cerradas la perseguiría durante décadas. Una jeringa. Una monja llamada hermana Agnés con ojos demasiado amables para sus acciones. Esto lo hará más fácil, dijo, sonriendo suavemente mientras Margaret se desmayaba. Cuando se despertó, habían pasado los días, y su barriga ya no era redonda. Ella gritó. Ella arrayó. Ella rogó por respuestas. La Madre Superior simplemente le dijo: «Dios se ha llevado al niño». Pero Margaret sabía mejor. Ella había sentido movimiento. Patatas. Vida. No olvides eso. Entonces, ¿por qué todo el mundo fingía que nunca sucedió? Durante los siguientes meses, la mente de Margaret se volvió en espiral. Pero no fue hasta que escuchó a 2 monjas susurrando fuera de la capilla que supo la verdad impía. El bebé estaba sano. Bunstock. La colocaron en Albany. ¿Colocó ella? Margaret no podía respirar. Trató de enfrentarse a ellos, pero en el momento en que mostró resistencia, fue enviada al aislamiento por realineamiento espiritual. Pasó 40 días en una habitación oscura y húmeda, alimentada a través de una ranura en la puerta, su único compañero un crucifijo que colgaba torcido en la pared. Fue en ese infierno que hizo un voto: «Si alguna vez salgo de aquí,
encontraré a mi hija. No me importa si lleva el resto de mi vida. ¿Pero 40 días pueden cambiar a una persona? Cuando finalmente fue liberada, Margaret ya no era desafiante. Ella había aprendido el poder de la obediencia. Se convirtió en la monja perfecta, silenta, devota y rota. Durante 20 años, se quedó. Durante 20 años, ella esperó. Pero ella nunca se olvidó. Entonces, ¿qué hizo que finalmente se fuera? Una carta. Se deslizó debajo de su puerta una fría noche de invierno en 1987. Sin nombre. Solo unas pocas líneas. Tenminste. Ella está viva. Ya no puedo llevar este pecado. Essay. Era la hermana Agnes. Margaret salió del convento al día siguiente. No tenía plan, ni apoyo, pero por primera vez en décadas, tenía esperanza. Se convirtió en ama de llaves en la ciudad, trabajando largas horas y haciendo preguntas tranquilas. Pero Albany era un lugar grande. Y los bebés nunca fueron adoptados con sus nombres reales. Aún así, cada niña que veía, se preguntaba, ¿podría ser ella? Luego, 2 años después, Margaret conoció a un hombre llamado George. Amable, paciente y completamente inconsciente de su pasado. Ella le contó todo. En lugar de correr, la sostuvo y dijo, empecemos de nuevo. Se casaron un año después. Y no mucho después, ella tuvo una hija, yo. Pero la herida nunca se curó. Por eso, cada cumpleaños, lloraba a medianoche. ¿Por qué guardó todas las fotos mías de bebé como si me compararan con otra persona? Porque nunca me dejó acercarme a las monjas, incluso para eventos escolares. Nunca entendí, hasta ahora. Y justo cuando pensé que la historia no podía oscurecerse más, me mostró algo que nunca esperé, una fotografía. Rasgado en los bordes. Una imagen de bebé descolorida con las palabras bebé almohadilla 1472, St. El ala huérfana de Cecilia garabateó en la espalda. Y al lado, un recibo. Sí. Un recibo. Para una donación de $5.000. Fechado 2 días después del aborto espontáneo de Margaret. Ella se sacudió mientras lo sostenía. Ellas vendieron a mi hijo, susurró. A una pareja adinerada en Albany. La hermana Agnes lo confirmó antes de morir. Pero, ¿por qué había confesado la monja después de todos estos años? ¿Qué la empujó a finalmente romper su silencio? ¿Y dónde estaba esta hija misteriosa ahora? Fue entonces cuando Margaret dejó caer la verdadera bomba. Ella metió la mano en su bolsillo y me entregó un recorte de periódico. Un artículo sobre una trabajadora social local llamada Evelyn Morris, que acababa de iniciar una demanda contra St. Cecilia es para décadas de adopciones ilegales. Ella se parece a mí, dijo mi madre. Los mismos ojos. La misma cicatriz en la mejilla. Creo que podría ser mi hija. Me quedé mirando la imagen. Evelyn me resultó familiar. De hecho, la había conocido antes. Hace años. En la boda de un amigo. Ella había cumplido con mi collar. Sonreía mi madre con una calidez inusual. ¿Podría ser? ¿Podríamos haber conocido a mi hermana sin saberlo? Mi corazón se aceleró cuando cogí el teléfono para llamar al número al final del artículo, pero mi madre me detuvo. Espera, dijo ella. Hay algo que necesitas saber antes de llamarla, algo que me dijo la hermana Agnes, algo que lo cambiará todo. Nunca se suponía que fuera a ser adoptada, susurró mi madre, sus manos temblando mientras agarraba la carta arrugada de la hermana Agnes. La hermana Agnes dijo que el plan original era enviarla a un orfanato católico en Canadá. Pero entonces, alguien intervino. Alguien poderoso. Podía sentir la respiración en mi garganta. La habitación, a pesar del aire cálido, se sentía fría. ¿Qué quieres decir con que alguien intervino? Pregunté. Mi madre se sentó pesadamente, con los ojos alejados como si hablar la arrastrara de vuelta a ese oscuro convento. Había un hombre, dijo ella.
Un benefactor. Un donante de alto perfil. Nunca dijeron su nombre, pero todos se referían a él como la sombra del obispo. El nombre en sí era escaloteante. Sonaba como algo de una novela de terror gótico. Pero la mirada en los ojos de mi madre dejó claro que esto no era ficción. Según la hermana Agnès, la sombra del obispo había movido los hilos detrás de escena en St. de Cecilia durante décadas. Facilitó las adopciones silenciosas, pagó fuertes donaciones a la iglesia y se aseguró de que nunca se fueran rastreables los registros. Eligió qué bebés eran adecuados para familias adineradas y cuáles no. Y la hija de Margaret, su niña, aparentemente había sido una de sus opciones seleccionadas. ¿Pero por qué ella? Pregunté, tratando de envolver mi mente en torno a esta operación subterránea que operaba bajo el velo de la santidad. Mi madre me miró y luego dudó. Porque no se suponía que estuviera embarazada en absoluto, dijo finalmente. He estado encerrado en la enfermería durante 2 semanas por penitencia. Nadie entró, excepto uno. Mi respiración se enganchó. ¿No? Susurré. Ella asintió lentamente, la vergüenza espesa en su voz. Un sacerdote visitante. No se suponía que estuviera allí, pero lo estaba. Me trajo la comunión, me habló en susurros, me dijo que Dios quería que sintiera amor de nuevo. Estaba tan destrozado, tan solo, y luego, me di cuenta semanas después, de que estaba con un niño. Me golpeó como un puñetazo en el estómago. Mi madre fue violada por un sacerdote. Su silencio manipulado en consentimiento. Su cuerpo usado, su hijo tomado y su dolor santificado por hombres escondidos detrás de las túnicas de Dios. La verdad fue más monstruosa de lo que podría haber imaginado. Pero no se detuvo ahí. La hermana Agnès le había dicho algo más a mi madre. La niña no solo fue tomada, estaba escondida. Su identidad se forja. Y el hombre que la adoptó, lo sabía. Las piezas estaban empezando a encajar. Evelyn Morris. Trapezotter Social. Defensor. Y ahora, un denunciante que demanda a St. de Cecilia. ¿Pero por qué? ¿Ella siempre supo que era adoptada? ¿Ella había estado buscando respuestas? ¿O algo había salido a la luz recientemente? No podía esperar más. Mis dedos marcaron el número al final del artículo, el corazón latía tan fuerte que apenas podía escuchar el timbre. Fue directo al buzón de voz. Lo intenté de nuevo. Nada. La cara de mi madre se derrumbó de decepción. Yemos demasiado tarde, murmuró. Ella no quiere que la encuentren. Pero algo me dijo que no era cierto. Evelyn Morris había iniciado esta demanda por una razón. Tal vez no solo estaba tratando de exponer la corrupción, tal vez estaba buscando sus raíces. Tal vez, para su madre. Decidí ir a su oficina. Al día siguiente, conduje 2 horas hasta el centro de Albany. Una tormenta se gestaba en el cielo y en mi pecho. Cuando llegué a la oficina de servicios de defensa de la infancia, la secretaria me miró con cautela. La señora Morris no está viendo visitas sin cita previa hoy, dijo. Me metí la mano en mi bolso, saqué la fotografía y la deslicé por el escritorio. Dile que se trata de esto. Ella dudó. Miré la foto. Luego desapareció en el pasillo. Momentos después, Evelyn Morris salió. El parecido era innegable. Los mismos ojos. La misma nariz. La misma mandíbula. Era como mirar una versión fantasma de mi madre 30 años más joven. Su expresión estaba bien guardada, pero sus ojos se fijaron en la foto con una intensidad que me dijo que la reconoció. ¿De dónde has sacado esto? Ella preguntó. Mi madre, die. Ella piensa que eres su hija. Ella se vio obligada a dar a luz en St. de Cecilia. La cara de Evelyn se puso pálida. Su mano agarró el marco de la puerta. Entra, dijo, su voz apenas está por encima de un susurro. Dentro de su oficina, cerró la puerta y se sentó lentamente. Luego sacó su propio archivo. Dentro,
certificado de nacimiento, documentos de adopción, fotos del hospital. El certificado de nacimiento había sido alterado. El nombre de la madre, desconocido. El nombre de l'hospital, Sant Mary's, no Santa Cecilia. He estado cavando durante años, dijo ella. Mis padres adoptivos fueron amables, pero siempre vagos sobre los detalles. Solo supe la verdad después de que mi madre adoptiva muriera. Ella dejó una carta. Decía: llegaste a nosotros a través de una conexión de la iglesia. Nos dijeron que estabas abandonado, pero nunca lo creí. Te querían demasiado como para no ser deseado. Las lágrimas se deslizaron por su mejilla. Así que empecé a buscar. Y todo condujo de vuelta al convento. Le hablé de mi madre. Sobre la hermana Agnés. Sobre el recibo. Ella escuchó en un silencio aturdido. Cuando le mostré el rosario, el que mi madre había sostenido la noche de su colapso, Evelyn metió la mano en su cajón y sacó el mismo rosario. He tenido esto desde que era una niña, susurró. No sé de dónde vino. Siempre lo he mantenido cerca. Incluso lo usé en mi boda. El mundo se congeló. 2 rosarios a juego. Uno dado a una hija al nacer. Una agarrada por la madre que la perdió. Lo sabía. Ella lo sabía. Ella era la hija de Margaret Allen. Pero luego Evelyn dijo algo que me enfrió. Hay una cosa más. Algo que no le he dicho a nadie. Alguien ha estado tratando de detenerme. Mi estómago se apretó. ¿Quién? Ella se metió en su escritorio y sacó una carta. No hay dirección de devolución. Dentro había una sola línea mecanografiada. Si sigues cavando, tu pasado no será lo único que permanezca enterrado. Ella me miró. Creo que alguien sabe que estoy cerca de la verdad. Y están dispuestos a silenciarme. De repente, esta no era solo una historia sobre el reencuentro de una madre y su hija. Era una conspiración, que abarcaba décadas, una que alguien todavía quería ocultar. Llamé a mi madre esa noche y le conté todo. Ella se derrumbó en los sollozos. Ella tiene mi rosario. Ella seguía preguntando. Ella lo ha tenido todos estos años. Sí, dije, ella nunca lo dejó ir. Al igual que mi madre nunca dejó de lado la esperanza. Pero todavía no estábamos seguros. Habíamos abierto una puerta que alguien poderoso quería mantener cerrada. Y luego, a la mañana siguiente, recibí la llamada que me enfriaba la sangre. Evelyn Morris había desaparecido. La llamada telefónica llegó a las 6:43 de la mañana. Una voz temblorosa en el otro extremo dijo: la señora Morris no se presentó al trabajo. La puerta de su apartamento fue encontrada abierta. No hay signos de lucha, pero se ha ido. Se ha ido. La palabra resonó en mis huesos como un trueno. Me senté allí, congelado, mientras mi corazón latía en mis oídos. Mi madre acababa de despertar. Observé cómo entraba en la sala de estar con su chal gris alrededor de sus hombros, tarareando un viejo himno. No sabía cómo decírselo. ¿Cómo le dices a alguien que acaba de encontrar a la hija que creía haber perdido, que podría perderla de nuevo? Esperé hasta que se sentó con su té. Entonces lo dije. Ella está desaparecida. Evelyn se ha ido. Ella no gritó. Ella no lloró. Ella simplemente se quedó quieta, tan quieta, pensé que su corazón se había detenido. Entonces sus ojos, llenos de años de dolor y pérdida, se volvieron hacia los míos y dijo: está empezando de nuevo. ¿Qué está empezando? Pregunté, confundido y asustado. Están limpiando la casa, susurró ella. Al igual que antes. Cualquiera que hable, desaparece. No quería creerle. Quería creer que Evelyn simplemente se había ido de la ciudad por unos días, abrumada por la verdad. Pero yo sabía mejor. Ella también. Mi madre se puso de pie, más firme de lo que esperaba, y dijo: tengo que volver. Al convento. Estás fuera de tu mente. Deitch. Ese lugar te arruinó.
Sus ojos eran de acero. Ese lugar tiene mis respuestas. Y tal vez el de ella también. A pesar de que todos los instintos me decían que era peligroso, acepté llevarla. Condujimos en silencio, a través de carreteras sinuosas del norte del estado, pasando por capillas de piedra en ruinas y campos abandonados hace mucho tiempo. Cuando llegamos a St. de Cecilia, se veía exactamente como ella había descrito. Torres góticas, puertas de hierro negro y un silencio que no se sentía santo, solo embrujado. Las monjas, vestidas de hábitos grises, apenas nos miraron cuando entramos. Pero uno de ellos, más viejo, más pequeño, con los ojos nublados, se detuvo. Ella miró a mi madre como si hubiera visto un fantasma. Margaret. Ella susurró. Mi madre asintió. La monja extendió su mano y luego la tiró en un abrazo tembloroso. Nunca se suponía que volvieras. Su nombre era la hermana Beatriz. Ella había sido joven cuando mi madre vivía aquí, pero se acordaba. Y ahora, al final de su vida, parecía cargada de sus propios secretos. La seguimos hasta una pequeña habitación detrás de la capilla. Allí, bajo el suave resplandor de la luz de las velas, la hermana Beatrice abrió una vieja caja de hojalata y sacó un cuaderno negro desgastado. Me quedé con esto, dijo, colocándolo en el regazo de mi madre. No fui lo suficientemente valiente como para hablar entonces. Pero tal vez ahora seas lo suficientemente fuerte. Dentro había registros detallados, fechas, nombres, notas. Un registro secreto. Cada niño nacido en St. de Cecilia. Cada adopción. Cada donante. Y allí, garabateado con tinta azul descolorida, había una línea que hizo que mi madre se encorgara la respiración. Bebé almohadilla 1472. Mujer. Madre Todos. Adoptado por J.R. Morris. Aprobado por Fray Simon Everly. Facilitado por Shadow. Ahí estaba. Por escrito. La verdad. Pero antes de que pudiéramos procesarlo, la hermana Beatrice se inclinó cerca. Han encubierto esto durante décadas. Evelyn no fue el primer bebé vendido. Y ella no será la última. Si está desaparecida, está en peligro. Pero hay un hombre que lo sabe todo, y todavía está vivo. Mi madre y yo la miramos fijamente. ¿Quién? Pregunté. Padre Everly, dijo ella. Él era la sombra del obispo. El nombre me dejó boquiabierto. Ese sacerdote, el que había agredido a mi madre, el que había aprobado la adopción, ¿todavía estaba vivo? Sí, dijo la hermana Beatrice con sombrío. Ahora vive bajo un nuevo nombre. Redoredo. Oculto a Plena Vista. Ella nos dio la dirección. Una residencia de ancianos a 3 ciudades de distancia. Se está desvaneciendo rápidamente, advirtió. Si quieres respuestas, ve ahora. Condujimos toda la noche. La instalación estaba tranquila. Tranquilo, casi demasiado pacífico. El padre Everly, o más bien, Simon Ellis, como lo conocía el personal, estaba en una habitación privada con vistas a un jardín. Tenía casi 90 años. Polito. Fragile. Pero cuando vio a mi madre entrar, algo detrás de sus ojos parpadeó. Margaret, raspó, como si el nombre trajera de vuelta el sabor del pecado. Ella dio un paso adelante, su voz temblando pero firme. Has arruinado mi vida. Te llevaste a mi hija. ¿Dónde está ella? Se rió débilmente. Todavía tan justo. Todavía tan ciego. ¿Qué le hiciste a Evelyn? Exegete. Ella hizo demasiadas preguntas, dijo. Al igual que su madre. Mia Cirque. Si no nos dices dónde está, lo juro por Dios. No tendrás que hacerlo. Horró la cabeza lentamente hacia la ventana. Ella está en el último lugar que esperarías. Escondido por la misma iglesia que la robó. Mira ahí. ¿Qué significa eso? Parisian. Pero sus ojos se acristalaron. Se había ido.
Mi madre se derrumbó a mi lado, sollozando, no nos dijo nada. Llegamos demasiado tarde. Pero no estaba tan seguro. El último lugar que esperábamos. Murmur. Y de repente, recordé algo que Evelyn había dicho cuando la conocí por primera vez. Un comentario casual. Nos mudamos mucho cuando era pequeño. Pero el tiempo más largo que me quedé fue en St. Mary's Retreat Center. Mi padre adoptivo solía dirigirlo antes de morir. Saint Mary. ¿Podría ser? Llamé al centro de retiro. Una mujer respondió. Pregunté si Evelyn Morris había estado allí recientemente. La pausa fue reveladora. Entonces la mujer dijo con cuidado. Se fue justo antes de que llamaras. Pero dijo que volvería en 2 días. Mi corazón se aceleró. Ella estaba viva. Por favor, dije. Somos familia. Necesitamos hablar con ella. La mujer vaciló de nuevo. Ella dijo que si alguien venía a preguntar, que les diera esto. Escuché un susurro. Luego se lee una nota en voz alta. Si has encontrado esto, entonces la verdad está casi fuera. Pero ten cuidado. Esto va más allá del convento. Hay nombres que no vas a creer. Y si me pasa algo, busca en la fundación que financia St. de Cecilia. Sigue el dinero. Todo lleva de vuelta a la iglesia. La mujer se detuvo. Ella sonaba asustada. Dijo que estaba cerca de exponerlo todo. Colgamos. Mi madre y yo nos sentamos en el coche en un silencio aturdido. Habíamos cerrado el círculo. El convento. El sacerdote. La hedja. Pero todavía había más. ¿Quién financió St. el de Cecilia? ¿Por qué la gente poderosa todavía intentaba mantener esto enterrado? Y lo más aterrador de todo, si Evelyn estuviera realmente cerca de exponerlos, ¿qué harían para detenerla a continuación? No dormimos esa noche. La tormenta afuera no tenía nada sobre la guerra dentro de nosotros. Mi madre se sentó junto a la ventana, mirando a la oscuridad, agarrando ambos rosarios, el de ella y el de Evelyn, como si las oraciones que nunca terminó en ese convento pudieran finalmente protegernos ahora. Mientras tanto, recorrí Internet, persiguiendo un hilo que se sentía más como una soga apretando alrededor de todos nosotros. Sigue el dinero. Eso es lo que decía la nota de Evelyn. Por eso estaban dispuestos a matar. Así que lo hice. Empecé con lo obvio. ¿Quién financió ese tel de Cecilia? En la superficie, parecía un convento modesto, con donaciones de varias organizaciones benéficas católicas y benefactores privados. Pero enterrado bajo los registros exentos de impuestos y las empresas fantasma, encontré un nombre. La Fundación Providence Earth. Sonaba innocent. Noble incluso. Pero cuanto más profundo profundizaba, más oscuro se volvía. Esta fundación había invertido millones en instituciones católicas de todo el noreste, incluidos orfanatos, escuelas y, sí, St. de Cecilia. ¿Y la junta directiva? Una colección de cleros de alto rango, empresarios, y un nombre muy familiar. James Morris. El padre adoptivo de Evelyn. El hombre que una vez corrió St. Mary's Retreat Center. El hombre que la crió, la amaba, o eso creía. Pero ahora parecía que él era parte de la misma máquina que la compró. No podía entenderlo. ¿Sabía él quién era ella en realidad? ¿Estuvo involucrado en la operación de venta de bebés desde el principio? ¿O solo había sido un peón en algo más grande? Busqué fotos archivadas, artículos de noticias, cualquier cosa que pudiera vincular a James Morris con el padre Everly. Y luego lo encontré, una fotografía en blanco y negro de 1970. Una gala benéfica organizada por la Providence Earth Foundation. En el centro, padre Everly, sonriendo junto a un James Morris mucho más joven, champán en mano. No eran extraños. Eran socios. Volví a llamar al centro de retiros a la mañana siguiente. Evelyn todavía no había regresado. La mujer del teléfono, la hermana Hannah,
Sonaba nerviosa cuando le pregunté si podía decirle a Evelyn lo que había encontrado. Lo siento, dijo ella. Ella no está recibiendo ninguna llamada. Ella dijo que necesitaba despejar su cabeza. Algo andaba mal. Podía sentirlo. Así que condujimos hasta St. de Mary. El edificio era viejo, pero estaba bien cuidado. Flores cálidas bordeaban el camino, música suave resonaba desde la capilla. No se parecía en nada a un lugar que escondía secretos. Pero la verdad estaba en todas partes, en las paredes, en los registros, en la forma en que la gente miraba hacia otro lado cuando hacías las preguntas equivocadas. Encontramos a la hermana Hannah en el jardín, podando rosas. Ella era joven, tal vez de finales de los 20 años, con una sonrisa ansiosa y ojos de río. Evelyn no está aquí, dijo incluso antes de que abriera la boca. ¿Sabes a dónde fue? Pregunt. Ella dudó. Ella mencionó que iba a visitar la tumba de su padre. Dijo que tenía preguntas para el que solo Dios podía responder. Esa tumba estaba en St. el cementerio de Luke, 10 millas al norte. Fuimos. Estaba nublado, el viento atravesando nuestros abrigos. Mientras caminábamos por las filas de lápidas, la vi. De pie solo. Frente a una tumba de mármol con el nombre de James Morris grabada profundamente en la piedra. Sus hombros estaban rígidos. Su cara es ileíble. Cuando se dio la vuelta y nos vio, algo dentro de ella se rompió. Ella no corrió. Ella no gritó. Ella solo susurró. Encontré las letras. Nos acercamos a ella lentamente. Estaban escondidos en el escritorio de mi padre. Pensé que había sido adoptado a través de la iglesia, pero él lo sabía. Él sabía quién era yo. Hay cartas entre él y el padre Everly. Mi nombre era Baby 1472 minutos incluso en sus notas privadas. Mi madre dio un paso adelante, con lágrimas en los ojos. Eres mi hija, susurró. Siempre lo fuiste. Evelyn se rompió. Ella cayó en los brazos de su madre, sollozando como un niño que había esperado demasiado tiempo para ser abrazado. El momento era todo lo que esperábamos. Pero fue de corta duración. Porque mientras nos abrazamos en el cementerio, un sedán oscuro se puso detrás de nosotros. 3 hombres salieron. Trajes limpios. Gafas de sol. No la aplicación de la ley, sino algo más frío. No hablaron. Acabo de entregar a Evelyn un sobre grueso. Ella lo abrió. Lilo. Su rostro se volvió pálido. Es una orden de mordaza, dijo ella. De la diócesis. Si me hago público, me enterrarán en la corte. Acúsame de difamación. Ruina financiera. Ella miró al hombre más cercano a nosotros. No me callaré, dijo ella. Él no se inmutó. Acabo de girar y caminé de vuelta al coche. Sabíamos lo que eso significaba. No la matarían, ni directamente. La mancharían. Aplasta su nombre. Arrastrala a través de años de demandas hasta que se rompió. Han hecho esto antes, dijo mi madre. Silenchen amenazen destruyen. Así es como han sobrevivido. Pero Evelyn no quería sobrevivir más. Ella quería justicia. Así que hicimos un plan. Reunimos todos los documentos que teníamos, fotos, recibos, registros de adopción, carta de confesión de la hermana Agnès, el registro del convento, incluso las cartas que Evelyn encontró. Los copiamos 10 veces. Los envió a periodistas, abogados, organizaciones sin fines de lucro de denunciantes. Y luego, Evelyn hizo algo audaz. Ella se sentó y grabó un vídeo. Ella dijo su nombre. Su historia. La historia de su madre. El abuso. La corrupción. El sacerdote. El dinero. Ella sostuvo el rosario. Esto, dijo, era lo único que mi madre había dejado de mí. Y de alguna manera, lo guardé conmigo toda mi vida. Creo que es porque la verdad nunca muere. Solo espera. Publicamos el vídeo. En 24 horas,
Se volvió viral. Las noticias locales lo recogieron. Entonces nacional. Entonces global. St. La casa de Cecilia se inundó de reporteros. La diócesis lo negó todo, pero los documentos no mienten. Los sobrevivientes comenzaron a avanzar. Otros niños robados. Otras madres silenciadas. El Vaticano emitió una declaración prometiendo una investigación interna. Pero lo sabíamos mejor. La batalla estaba lejos de terminar. Una semana después del vídeo, mi madre y Evelyn se sentaron juntas en el porche, dos mujeres, con cicatrices y sagradas, atadas por la sangre y la traición. Solía pensar que Dios me había abandonado, dijo mi madre. Pero tal vez. Él solo estaba esperando. Evelyn Asensio. ¿Para qué? Para ti. Y luego, justo cuando el sol comenzó a ponerse, un sobre llegó a nuestra puerta. No hay dirección de devolución. Dentro había una fotografía. De una niña. En vestido en blanco. Y detrás de ella, de pie en las sombras, un hombre con el collar de un sacerdote. No padre Everly. Alguien más. Alguien más joven. Y en la parte posterior, con una letra elegante. No es el último. Solo el comienzo. Essay. Mis dedos temblaron cuando volví a girar la fotografía. La imagen era antigua, finales de los 60, tal vez principios de los 70. Un bebé pálido, claramente recién nacido, miró con los ojos muy abiertos y confundidos. El hombre en el fondo, su rostro estaba parcialmente oscurecido por las sombras, pero su postura, la inclinación de su cabeza, era desconcertante. Familiar de alguna manera. Pero lo que realmente me congeló fue la firma en la parte inferior de la nota. C. La hermana Agnes había muerto hace mucho tiempo. Sin embargo, de alguna manera había dejado atrás una pista final. Le mostré la foto a mi madre. Ella jadeó y dio un paso atrás. Ese no es el padre Everly, murmuró. Pero conozco a ese hombre. Su voz se rompió. ¿Quién es él? Pregunté urgentemente. Sus manos temblaron mientras trazaba el contorno sombrío del cuello del hombre. Fue uno de los sacerdotes más nuevos en mi último año en St. De Cecilia. Su nombre era padre Thomas Greer. Entró justo antes de que me fuera. Él era diferente. ¿Diferente cómo? Sus ojos brillaron con el viejo miedo. No nos miró como si fuéramos personas. Él nos llamó naves. Dijo que nuestro dolor era un precio por la pureza. Que los bebés eran el regalo de Dios para los dignos. Mi estómago se revolvió. Habíamos asumido que el padre Everly era la sombra del obispo. Pero, ¿y si? ¿Qué pasaría si él fuera solo una parte de eso? ¿Y si hubiera otra mano todavía moviendo piezas en la oscuridad? El teléfono sonó antes de que pudiera procesar más. Era Evelyn. Encontré algo, dijo, sin aliento. La Fundación Providence Art tiene una subsidiaria secreta. Registrado en alta mar. Salama Greer House Incorporated. Casi se me cae el teléfono. Greer. Deitch. Sí, respondió. Fue establecido en 1971, 3 años después de que tu madre diera a luz. Listado como una atención médica sin fines de lucro. Pero nunca ha proporcionado un solo servicio médico. Se detuvo. ¿Y el primer bebé que procesaron? BB number 1472 inch. Me quedé sin aliento. Esa era Evelyn. Estábamos de vuelta al principio, pero ahora, estábamos mirando directamente al abismo. Conocí a Evelyn en su apartamento esa noche. Tenía todo preparado. Estados financieros, registros corporativos, documentos escaneados recuperados de los archivos fiscales. Revisé las páginas hasta que una me detuvo. Era una carta escaneada. A. La diócesis de Albany. 2. Fr. Thomas Greer. Asunto. Iniciativa de reconciliación. Fecha. 1972.
La carta detalla una propuesta para colocar a los necites moralmente comprometidos en manos cuidadosas. Describió cómo los donantes de alto nivel podían compensar la desgracia pública adoptando en silencio, mientras al mismo tiempo apoyaban la misión de la Iglesia. Fue escrito como un memorando de política. Limpio. Profesional. Monstruoso. Myra Evelyn. Estaban vendiendo redención, susurré. Literalmente. Ella asintió lentamente. Y nosotros éramos la mercancía. Esa noche, decidimos hacer público todo. Otra vez. Pero esta vez, no fue solo un vídeo. Nos pusimos en contacto con periodistas de investigación, les enviamos los documentos, las cartas, la fotografía, la pista financiera. Una importante cadena de noticias acordó emitir una exposición completa la semana siguiente. Nombraría nombres. Mostrar caras. Rastrea cada centavo. Pero el poder no cae sin luchar. Al día siguiente, robaron el coche de Evelyn. Le robaron el portátil. Su unidad de respaldo también lo fue. Luego vinieron las llamadas telefónicas. Sin voz. Solo respirando. Seguido de un solo mensaje de texto de un número desconocido. Alto. O ella desaparece para siempre. Inmediatamente presentamos un informe policial, pero no salió nada. Esa noche, no dormimos. Evelyn vino a quedarse en nuestra casa, y cerramos todas las puertas, todas las ventanas. Mi madre se quedó junto a la puerta principal con una cruz de madera agarrada como un arma. Pero justo antes del amanecer, algo cambió. Llegó una carta, se deslizó debajo de nuestra puerta. Dentro, otra fotografía. Este no era viejo. Fue reciente. Una chica, de 16 años, tal vez 17, de pie fuera de un internado. Parecía inquietantemente familiar. En la parte posterior de la foto, un mensaje. El programa nunca se detuvo. Greer construyó más que una base. Él construyó un legado. Nos quedamos con la imagen, sin palabras. Más niños. Más vidas robadas. Más chicas que no sabían de dónde venían. Evelyn tomó la foto y la sostuvo cerca. Pensaron que si me rompían, me detendría. Pero me acaban de hacer más fuerte. La exposición se emitió 3 días después. Fue sísmico. Los titulares explotaron. Red de tráfico de bebés vinculado a la iglesia expuesto. Décadas de niños robados. Sacerdotes, políticos y el precio del silencio. Y entonces, se abrieron las compuertas. Se acercaron mujeres de todo el país. Madres a las que se les había dicho que sus bebés habían nacido muertas. Niños que siempre se habían preguntado por qué sus registros de nacimiento no tenían sentido. Antiguas monjas, ahora en hogares de ancianos, que confirmaron las verdades que descubrimos. Mi madre y Evelyn fueron invitadas a testificar ante el Congreso como denunciantes. Su testimonio fue crudo. Devastator. Pero necesario. Y cuando Evelyn se paró frente al micrófono, sosteniendo los rosarios a juego, de ella y de mi madre, dijo algo que silenció a toda la habitación. Intentaron tomar mi identidad. Mi voz. Mi futuro. Pero aún así encontré el camino de regreso. Porque la sangre recuerda. Y también lo hace la verdad. La habitación estalló en aplausos. Pero la justicia todavía era un largo camino. Algunos fueron arrestados. Otros renunciaron. El Vaticano inició una investigación, pero sabíamos lo lentamente que se volvían los engranajes del poder. No nos importaba. Ya habíamos ganado algo que no podían recuperar. Nos habíamos encontrado. Volvemos a ser familia. Pero justo cuando pensábamos que la historia había terminado, llegó un último paquete. Papel marrón. No hay dirección de devolución. Dentro, un certificado de nacimiento. Para una chica llamada Angela Greer. Nacido en 2008. Adoptado en 2009 por una familia incluida en un programa dirigido por la Iglesia.
La misma chica de la fotografía fuera del internado. Y junto a su nombre. Padre, Thomas Greer. Madre, desconocida. Mi madre lo miró fijamente. Luego susurró, todavía está sucediendo. Y Evelyn dijo, entonces seguimos adelante. La tormenta final no llegó con truenos. Llegó con el silencio. Llegó en forma de una adolescente, Angela Greer, de pie justo afuera de la puerta de nuestra casa 3 días después de recibir su certificado de nacimiento. Sus ojos estaban muy abiertos. Cauteloso. Agarró un sobre de Manila como si pudiera desaparecer si lo soltara. No sabíamos cómo nos había encontrado. No sabíamos cuánto tiempo había estado allí. Pero cuando mi madre abrió la puerta y la vio esos mismos ojos, esas mismas preguntas profundas, dio un paso adelante y dijo las palabras que ninguno de nosotros esperaba. Ya estás a salvo, cariño. Estás a salvo. Angela no dijo ni una palabra. Ella acaba de entrar. Esa noche, ella nos lo contó todo. Ella había encontrado la exposición en línea. Vi la cara de Evelyn. Reconoció su rosario. Tenía uno igual, que le dio una mujer en St. de Cecilia cuando era una bebé. Una mujer que dijo, manténgase tan cerca. Encontrará a tu familia algún día. Su vida había sido un carrusel de familias. Adoptado 2 veces. Devuelto una vez. Sus últimos tutores, miembros de una organización benéfica religiosa, nunca le dijeron nada sobre su nacimiento. Pero tenían reglas. Los estrictos. Sin fotos. Sin registros. No se habla de antes. Pero Angela se acordó. Trozos y piezas. Una monja con las manos temblorosas. Un hombre con una cruz de plata que solo la llamaba Ángel. Y luego, una semana antes de encontrarnos, había recibido su certificado de nacimiento por correo. No hay remitente. Sin nota. Solo la verdad. Angela Greer. Hija del padre Thomas Greer. Producto de un sistema que todavía funciona en las sombras. Ella vino a nosotros en busca de respuestas. Buscando a alguien, cualquiera, que pudiera decirle que no era solo un número. Mi madre se sentó con ella toda la noche. Rezaron juntos. Lloramos juntos. Y cuando salió el sol, Angela se acurrucó a su lado como un niño que finalmente había encontrado la paz. Pero Evelyn, ella era fuego. A la mañana siguiente, llamó a todos los contactos que tenía. Abogados, reporteros, senadores. No terminó, dijo, con un crujido de furia en su voz. Ha evolucionado. Angela se convirtió en el rostro del siguiente capítulo. Un símbolo vivo de los sobrevivientes del escándalo. Prueba viviente de que el programa no había sido desmantelado, solo enterrado más profundamente. Se paró junto a Evelyn en una segunda conferencia de prensa, agarrando ambos rosarios, el de ella y el de Evelyn. Juntos, hablaban no solo por sí mismos, sino por cada niño vendido bajo la apariencia de la fe. Esta vez, el sistema no sobrevivió. Varios altos funcionarios de la Fundación Providence Earth fueron acusados. La diócesis emitió una disculpa formal, pero no fue suficiente. Siguieron cientos de demandas. Se inició una investigación federal. Por primera vez en décadas, la gente escuchó. Y creído. Evelyn publicó una memoria titulada The Missing Grocery. Se convirtió en un éxito de ventas en un mes. No porque fuera sensacional, sino porque estaba crudo. Real. Indulgent. Mi madre, Margaret Allen, se convirtió en algo que nunca pensó que sería en sus últimos años. Entero. Pasó sus tardes en el jardín con Angela. Enseñando sus himnos. Contándole las historias que nadie le contó. A menudo decía, pensé que había llegado al final de mi vida. Pero Dios me dio el comienzo del de otra persona. ¿Y Evelyn? Se convirtió en una guerrera. Creó una organización sin fines de lucro a nombre de Angela, Legacy Unbroken, dedicada a encontrar y reunir familias separadas por adopciones ilegales y abuso religioso. En su primer año,
Ayudó a más de 200 familias a reconectarse. Pero nada, fue más poderoso que el momento en que descubrimos la carta final de la hermana Agnès. Había sido almacenado en una vieja Biblia que mi madre guardó, escondida entre Salmos y Lamentaciones. No lo habíamos tocado en años. La carta estaba fechada en 1999. Se lee: si te llega esta carta, rezo para que hayas encontrado a tu hija. Ya no podía cargar con la carga de nuestro silencio. Los pecados cometidos bajo el nombre de Dios no son culpa de Dios. Son de hombre. Rezo para que entiendas que lo intenté. Traté de proteger a tantos como pude, incluido un segundo hijo del que nunca supiste. Nos congelamos. Un segundo hijo. Los labios de mi madre se separaron. No. Eso no es posible. Solo tenía a Evelyn. Le di la vuelta a la carta. Otra línea. Greer mantuvo registros. Uno de ellos fue tomado. Un niño. Nacido en 1971. Nos miramos con incredulidad. En todo este tiempo, Evelyn no estuvo sola. Había otro. Un hermano. Y con esa revelación, sabíamos que nuestro viaje no había terminado. Nunca se acabaría de verdad. El mal que había roto tantas vidas había dejado un rastro, y apenas habíamos comenzado a seguirlo. Angela se quedó con nosotros durante el verano. Por la noche, se sentaba con Evelyn y mi madre bajo las estrellas, hacía preguntas sobre su verdadera familia y susurraba sus sueños al viento. Una noche, le preguntó a mi madre: ¿crees que Dios todavía nos escucha después de todo? Mi madre sonrió suavemente. Creo que nunca se detuvo. Creo que estábamos demasiado lejos en la oscuridad para verlo. Angela inclinó la cabeza. Así que, no estamos rotos. No, cariño, dijo, cepillando el pelo de la chica detrás de su oreja. Estamos agrietados. Pero a través de esas grietas, la luz entra. Y entonces me di cuenta de que esta historia, con todo su dolor, desamor y horror, no se trataba solo de la pérdida. Se trataba de la recuperación. Se trataba de mujeres que se atreverían a hablar. Niños que se atrevieron a buscar. Y la verdad que se negó a permanecer enterrado. No habíamos encontrado la paz en una iglesia. Lo habíamos encontrado el uno en el otro. E incluso ahora, a medida que llegan más cartas, a medida que afloran más niños, a medida que más madres se adelantan, una cosa sigue siendo inquebrantablemente cierta. La verdad es una oración que siempre se responde. Incluso si lleva toda la vida.